En este episodio, en Ergo Podcast, mostraremos otra cara del derecho. Nuestro invitado, como todos, es abogado, pero también se encarga de sacar sonrisas los fines de semana en fiestas infantiles. Conoceremos su proceso de formación, porque en Ergo Podcast el derecho también se construye desde la humanidad. Damos inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión estamos junto a un abogado riobambeño, que es el doctor Cristian Novillo, quien nos va a contar su historia y vamos a conocer un poco más de todo su proceso de formación. Este espacio se ha determinado para simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Además, conocemos a los profesionales a nivel nacional más profundamente en el lado personal y en el lado profesional. De igual manera, doctor Cristian, darte la bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Sabemos de tu trayectoria, pero qué mejor que las puedas compartir con los jóvenes, quienes son, quienes inspiran pues en este podcast para poder surgir. Entonces, bienvenido. Bueno, muchas gracias, mi estimado Cris, Estefita. Realmente para mí también es un placer poder estar aquí, compartir con ustedes un espacio que hace algún tiempo ya lo habíamos hablado y no teníamos la oportunidad de hacerlo. Más bien, felicitarles por este espacio que, como bien dicen ustedes, sirve para un tema de capacitación que yo los sigo muy permanentemente. Y también sí, para ir conociendo un poco más de las personas, de los profesionales ya en el ámbito personal. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Cris, hemos compartido espacios profesionales y también personales y parte de su trayectoria también. Entonces, queremos conocer un poco más a la persona. Sabemos que actualmente tienes el cargo de director en un puesto bastante importante acá en la ciudad. Pero, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo Cristian se convierte en abogado? ¿Cómo fueron sus inicios? Sí, a ver, soy estudiante del Colegio Pedro Vicente Maldonado. Desde cuando me gradué, no te podría decir que realmente fue seguir o fue ser abogado mi primera opción. De pronto también me gustaba la medicina, entonces indeciso entre ello, pero siempre en el colegio destacaba un poco por la declamación, por la oratoria. De hecho, justo en sexto curso gané un concurso interprovincial de oratoria, y es como que en mi familia me decían: no, el Cristian tiene madera para abogado. Mi tío Oliver decía: chuta, el Cristian, yo creo que le va a ir bien como abogado. Y sí, de ahí por ahí me fui y me convencí. Entré a primer año. Recuerdo bastante bien el primer día de clases. Código Civil, primer libro. El doctor Vinicio Mejía daba la clase. Y realmente sí, fue algo muy bonito ir entendiendo cómo desarrolla el libro, ¿no? Las personas, los niños, la definición, cada cosa que va teniendo su concepto y que vas entendiendo desde ya un aspecto ya más profundo y académico. Me gustó, me quedé, dije, aquí es. y justo por esos tiempos también, un gran amigo mío, necesitaba una persona que le ayude en la oficina, Javier Pérez. Es defensor público aquí en Riobamba también, y me invitó a que le ayude, a que le acompañe en la oficina como secretario, ¿no? Yeah. Como licen. y ahí empezamos, de ahí empecé. Bueno, terminé mis estudios en la UNACH, en mi alma mater y la institución a la que quiero muchísimo, a la cual debo muchísimo también. Soy funcionario de carrera de ahí, he trabajado más de 12 años en la UNACH como analista de gestión jurídica en la Procuraduría Institucional. Bueno, de ahí con comisión de servicios he salido al municipio de Cumandá y ahora actualmente en la empresa pública Riobamba EP, a cargo del departamento de asesoría jurídica. Eso un poquito como resumen de esta trayectoria profesional. Perfecto, Cristian. Bueno, considero que hay una historia que se debe contar. Es una historia bastante importante, yo creo que de trascendencia, y que la gente le va a gustar.
Hay un personaje que tú tienes, que es tu otro trabajo aparte de ser abogado. Así es. Que es el personaje del Chicletín. Sí. Les comento un poco más. Cristian es abogado es abogado en el servicio público y además tiene un oficio que él les va a contar. Sí, a ver, el Chicletín para mí es parte de mi esencia, es parte de lo que realmente amo hacer, amo vivir, y son más de 20 años de carrera artística. Nació como una necesidad, ¿no?, de hacer algo más, porque cuando estaba jovencito, cuando a los 18 años yo ya me gradué, mi esposa, se quedó embarazada, mi novia en ese entonces, y yo me veía todavía sin una profesión y con la necesidad de proveer, ¿no? Entonces, por ahí yo siempre estuve ligado en el tema de los movimientos juveniles. Yo estuve, desde niño, era parte de la infancia misionera que suele haber en las iglesias, del catecismo y muchas de esas cosas. Y en algún momento un amigo me decía, oye, tú tienes algo, sabemos en ti una capacidad para trabajar con los niños, para jugar con los niños te siguen, ¿quieres aprender a animar fiestas infantiles? Y yo le dije, claro, yo creo que sí. Entonces, en algún momento este amigo mío, que es Starling de la Torre, se llama, es un payasito muy, muy famoso en el Ecuador. Él me dijo, yo estoy seguro que tú vas a poder animar fiestas infantiles y es cuestión de que me acompañes a un par de fiestas. Entonces yo me acuerdo que me fui unas 2 o 3 fiestas con él a verle cómo hacía el show. Yo le pasaba los premios, le ponía la música. Antes, ¿recuerdas que ibas con los CDs? Tenías que poner la música. Entonces, a la 4ª vez me dijo, Cristian, vístete rapidito porque tenemos 2 presentaciones. Tú te vas a la una y yo me voy a la otra. Y yo asustado, pues, no. Digo, capaz digo que no puedo. Ojalá se rían los niños. Ojalá me salga toda la rutina. Entonces, con nervios y todo fui. Eso es más o menos en el 2004. Fui a una casita que hasta ahora cada vez que paso por ahí, recuerdo, ahí fue la primera vez que yo entré a animar una fiesta solo. Y empezamos, la reacción de los niños siempre es alegre, es entusiasmo. Es eso lo que a mí me contagia, es eso lo que a mí me gusta y lo que ha hecho que yo me apasione durante todos estos años de hacer lo que hago. Es el hecho de empezar y decir, niños, ¿cómo están? Y que ellos te griten y te contesten, bien. La ilusión, el entusiasmo de qué hará este personaje, ¿no? ¿Cómo nos hará reír? ¿Cómo nos va a hacer jugar? De ahí acá, como te digo, 20 años que te los puedo decir muy bonitos porque poco a poco fui desarrollando el show. Al inicio yo realizaba o ejecutaba lo que mi amigo me enseñó. Claro. Entonces llegó un momento en el que dije, no, o sea, yo no puedo seguir haciendo esto, yo tengo que crear algo. Entonces ahí es donde empecé a crear mis propios juegos, mis propios concursos. Por ejemplo, no soy mucho de usar magia, realmente en mis shows casi no lo hago. En mis shows me gusta que los niños interactúen, que participen todos, que se levanten todos, que bailen todos, que vayan participando de uno en uno y que vayan perdiendo el miedo, que hablen, que griten, que le saquen al papá a jugar, que le saquen a la mamá, que se sientan confiados. Creo que son cosas que han ido marcando poquito a poquito mi show. Y sí, la respuesta de la gente fue bastante buena. Y yo te podría comentar que de pronto los primeros años fue poco, no tenía una fiestita cada mes, unas 2 fiestitas cada mes. Y bueno, ahora realmente, y desde hace algunos años ya atrás, podría decirte hace unos 10 años atrás, y ya el Chicletín es muy conocido en la ciudad de Riobamba. Te puedo decir que hay semanitas que a veces tengo 3, 4, 5 fiestitas. O sea, me paso ya bastante ocupado. Y claro, de cierto modo también es un recurso que me ayuda para mi familia, para mis hijos. Y es algo que realmente me llena mucho y lo llevo muy, muy en el corazón.
De hecho, cuando te escuchaba, Doc Chris, que decía, sí, ahora el Chicletín es un personaje bastante copado en las fiestas, es algo que nos ha pasado, que nos ha tenido que suceder, y de hecho, cuando hemos tenido fiestas de los peques, ve, Chris, por favor, haz el favor de llamarle Chicletín con un mes de anticipación, porque luego no hay el payasito para la fiesta. Yo me atrevería a decir que en realidad eres el payasito más famoso de acá, pero si nos ponemos a ver el lado profesional y el lado de tu profesión o de tu arte, ¿cómo es salir de tu formalidad jurídica que tenemos normalmente los abogados a tu lado ya más gracioso, más de la gente? Porque claro, si hay fiestas infantiles, también hay shows para adultos. Sí, también los hago. Entonces, claro, pero salirte del formato jurídico, porque normalmente siempre el abogado tiene ese formato de la como que serio, ¿no? claro. Sí, algo. Sí, bueno, sabes que realmente yo podría asegurar, bueno, y las personas que me conocen, es que realmente la parte seria y el formalismo no es mi fuerte, ni siquiera cuando estoy en el ejercicio de la actividad profesional. Realmente, por ejemplo, mis amigos de la universidad, de la UNACH, de la Procuraduría de la UNACH, ellos podrían dar fe, ellos han compartido conmigo muchos años. Claro. Y claro, en la oficina siempre hemos tratado de generar un espacio divertido, les molesto, me río, llego por ejemplo diciendo, llegó la magia, llegó la luz, sacarles una sonrisa a mis amigos también es parte de la vida, es parte del todo, ¿no? Incluso hay cosas que por ejemplo para mí de pronto no son representativas, pero pueden darte una muestra de la esencia de Cristian Novillo. Realmente a mí los títulos no me importan, realmente me estorban, inclusive más allá del hecho de que uno haya podido formarse, que tenga una maestría, que tenga cualquier tipo de formación que es necesaria, ¿no? Y que es necesaria para irse formando, capacitando cada vez más. Realmente a mí la manera en la que me gusta que me llamen es Cristian, Chris. Pero debo comentarte algo, la gente que está siempre a mi alrededor, la gente que está cerca de mí, mis amigos, la mayor parte a mí me dicen, en la oficina por ejemplo me dicen chicle, en la UNACH todo el mundo me decía chicle, ¿no? Sí. Y claro, temas graciosos es que por ejemplo vienen los usuarios y cuando están los usuarios así me dicen Doctor Cristian. Salen los usuarios, ve chicle. E incluso algo que te puedo contar que es un poquito gracioso, pero que me gusta, me encanta, es que ahorita en la empresa donde estoy trabajando, en la empresa pública, de igual manera, indistintamente al cargo que uno ocupe, creo que la esencia de uno marca un poquito más. Y claro, ya desde cuando mis amigos, compañeros de trabajo, los compañeros directores, conocían un poquito más de mí, conocían un poquito más de esta faceta, entonces ellos ya me pusieron otro sobrenombre, ahí me dicen el Doc Chicle. Entonces en la empresa muchos de mis amigos, ¿no? El Doctor Chicle. Y realmente, como te digo, yo disfruto mucho porque independientemente de cómo te traten, yo siempre digo, es el cariño, es la forma. Tú sientes, ¿no? Si el saludo te viene con ese afecto o no. Entonces, realmente sí, como te digo, son situaciones que en la vida no han marcado mucho una diferencia. Sí, de pronto ya cuando uno tiene que ir a las audiencias, obviamente, ¿no? Ya cuando uno tiene que ir a los juzgados, a la fiscalía. Pero incluso ahí siento el cariño de la gente porque, o sea, imagínate que siendo abogado, estando también en el medio, hay mucha gente, muchos amigos que me conocen, que conocen mi otra faceta. Claro. Entonces, por ejemplo, yo llego a la fiscalía y a veces me quedan viendo y me dicen, es el Doc, dices el Doc Chris, es el payasito. y me atienden con cariño, o sea, créeme. Claro, entonces me saludan, me atienden con cariño. En el juzgado hay muchos amigos a los que les han animado las fiestas, en la fiscalía. Entonces, yo siento el cariño de la gente. Yo podría decir que mucho de eso le debo más que a la persona misma, al personaje, ¿no? Porque imagínate, es alguien que juega con tus hijos, que les da cariño a los niños. Y claro, ese cariño en cambio me rebota con los papás, con la gente que está
afuera. En algún momento bueno, ya del lado formal, ¿no recibiste algún tipo de rechazo de alguna persona producto de eso? Porque siempre hay de todo tipo de personas. Hay de las que, claro, te reconocen tu trabajo, pero hay otros que, no, tal vez porque es payasito, no es serio en su trabajo. Un ejemplo. Sí, a ver, yo lo he pensado realmente y directamente no recuerdo alguna escena, más allá de que alguna vez un amigo, en son de broma o tal vez serio, me decía, chuta, dice, pero Koivi, y eres abogado, me dice, ya, chuta, ya, ¿cómo así sigues trabajando de payasito? Dice, vas a hacer quedar mal a la profesión. Entonces, bueno, yo me reía, lo tomé de la mejor manera porque decía que, bueno, y le decía a él, yo nunca voy a dejar de ser lo que soy. Y en mi espíritu vive ese personaje, es parte de mí. O sea, dejarlo, sacarlo, dejarlo afuera es imposible. Y más allá de ello, disfruto lo que hago, me gusta lo que hago. Sé que lo que hago es algo muy bonito y es un arte. A veces gente que también me quiere me han dicho, digo, es difícil. ¿Qué tan difícil podrá ser simplemente pararse ante unas 10 personas, 2 niños y sacarles una sonrisa? De pronto sí, ¿no? Pero creo que alguna vez incluso también hay gente que puede decir, vea, no sea payaso, ¿no? O con algún tipo de discrimen o algo así, pero realmente también yo siempre digo que las cosas dependen de quién viene, de las personas, de quién te dice o quién te hace el comentario, pero más allá de eso no le he dado importancia, sino creo que uno tiene que quedarse con lo bueno, con lo que tus amigos, con lo que la gente piensa de ti, y creo que al menos en mi caso, puedo decir que existe más la gente que le gusta lo que hago a que no le guste. Si tuvieras que volver a elegir qué estudiar, ¿volverías a estudiar Derecho? Estoy seguro que sí. Bueno, la vida ha sido generosa conmigo también en la experiencia. Mi trabajo está ligado a la mayor parte al servicio público y realmente uno le coge gusto a lo que hace. Y es como en lo otro. Si uno no ama lo que hace, o sea, creo que el trabajo sí se debe volver muy pesado. Realmente cuando a uno le gusta lo que hace, ama lo que hace, lo hace con pasión, las horas pasan rápido. Creo que, y eso en mi caso pues, lo es, ¿no? Me encanta el derecho administrativo y como anécdota, por ejemplo, yo recuerdo que en la universidad la única materia que no me gustaba era derecho administrativo. O sea, puedo ser muy sincero, me gustaba el derecho penal, me gustaba el derecho civil, y realmente no me imaginé dedicarme al ámbito profesional en lo administrativo y me tocó y bueno, me tocó aprender de hecho porque creo que a veces consejo para los estudiantes, ¿no? Muchas de las veces en la universidad pedimos que ya se acabe la hora, no, ya que se vaya el profe, que no revise las tareas, pero hay veces en las que les pesa y por ejemplo a mí me pesó. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar yo dije, chuta, se fregó porque no tengo idea cómo se hace este tipo de cosas. Bueno, y ahí está también lo autodidacta que uno puede y tiene que llegar a hacer, ¿no? Leer y preguntar. Yo soy de las personas, te puedo decir que no sé todas las respuestas, creo que nadie podría decir que se sabe todas las respuestas y yo soy de las personas que pide ayuda. O sea, algo que yo no sé, que no conozco, leo, averiguo, ¿no es cierto? Trato de entender y además de eso, siempre va a haber alguien que te eche una mano. Entonces, yo recuerdo mi primer trabajo, yo bajaba al Financiero, donde un amigo se llamaba Carlitos Reyes, los criterios jurídicos que me venían, que estaban ligados con el tema financiero, esos eran los que más me asustaban. Eso en la parte, en el ámbito administrativo, o sea, eso es miedo, porque sabes que el criterio jurídico que tú vas a emitir da la posta para que la máxima autoridad tome la decisión. Claro. Entonces, obviamente, si tú te equivocas, se equivoca la máxima autoridad. Y si es plata, pueden haber glosas, pueden haber responsabilidades administrativas. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo bajaba y le decía, Carlitos, estoy ocupado, una preguntita. Vea, yo ya vine leyendo, pero no sé, ¿me puede ayudar?
y siempre con la sonrisa, con el aprecio a la gente. Claro, me explicaban, me daban las guías y ahí uno va aprendiendo. O sea, yo te estoy hablando esto hace más de unos 15 años que empecé a trabajar en el servicio público. Y claro, incluso ahora, después de tantos años, con la experiencia que uno pudo haber generado en los ámbitos que uno ya conoce, incluso yo puedo decir que siempre uno tiene que seguir manteniendo esa humildad, seguir leyendo, seguir aprendiendo, incluso seguir conversando con los amigos, seguir preguntando y sacar y generar más conocimiento para ayudar a la institución. Bueno, conscientes de que el ejercicio de la profesión es netamente humano, dentro de las funciones que has desempeñado también se da el tema de procedimientos disciplinarios, donde están inmiscuidos docentes, donde están estudiantes. ¿Cómo es manejar eso ya del lado ya más sensible, del lado humano, donde por ejemplo puede haber una sanción para un estudiante que sería la pérdida de su carrera o para un docente la pérdida de su trabajo? Sabes que sí, te voy a comentar, dentro del ejercicio profesional y mis funciones en la parte administrativa, sobre todo en la UNACH, el proceso que nunca me gustó a mí, que jamás le cogí cariño, digámoslo así, es precisamente el régimen disciplinario. Pero también te puedo decir que es uno de los procesos que más me ha enseñado, que me ha ayudado a crecer profesionalmente. Porque en cierto momento las instituciones tienen que ir implementando procedimientos, creando reglamentos. Entonces yo recuerdo que cuando tuvimos una primera denuncia de un grupo de estudiantes que se quejaba de un docente del trato, de que les pedía plata, de que les vendía libros, de que les obligaba a llevarles de paseo. Entonces, claro, uno se ponía en la posición de como cuando uno era estudiante. En nuestros tiempos, bueno, yo soy un poquito más viejito que ustedes, ¿no? Pero yo creo que en mi tiempo, ¿quién se hubiera ni siquiera atrevido a presentar una denuncia en contra de un docente? Yo creo que eso no había, o sea, eso realmente no había. Hay que tomar en cuenta que a partir del 2010, con la publicación de la Ley Orgánica de Educación Superior, y posteriormente en el 2012, con la publicación del Reglamento de Carrera y Escalafón, se estableció ya ese margen, ¿no es cierto? Y que pedía o solicitaba ya un procedimiento normativo para este tipo de actitudes. El artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece régimen disciplinario, pero lo hace de una manera bastante expresa, ¿no? Bastante simplificada. Claro, dando la facultad a las instituciones de educación superior a crear sus propios instrumentos normativos. Ahora, yo recuerdo que, y ahí tuve una de las cosas bonitas del destino y de la vida, ¿no? Yo hablaba de Vinicio Mejía, alguien que, como digo, fue el primer docente, alguien que me hizo como que un poquito enamorarme de la profesión. En ese entonces él estuvo como vicerrector administrativo encargado y él presidió la comisión de la cual yo era secretario, una de las primeras comisiones que se formaron para hacer un procedimiento disciplinario a este docente o atender esta denuncia de estudiantes. Entonces realmente no contábamos con los insumos normativos necesarios. Sin embargo, iniciamos un procedimiento disciplinario, iniciamos un camino para lo que después ya fue a ser un reglamento, fue a ser ya un procedimiento ya más estructurado, garantista y ya consolidado desde la parte jurídica. Y realmente, como te digo, eso me ayudó a aprender mucho del tema. Uh-huh. Posterior a ello, ya en lo sensible, te cuento que las instituciones de igual manera tienen la obligación de generar un protocolo de atención y prevención en casos de acoso, discriminación y violencia de género. Y desde que existió esta disposición de parte del Consejo de Educación Superior, fui designado por mi jefe inmediato a participar en la creación del protocolo y a participar como secretario de estas comisiones y aprendiendo un poco más también ya el lado humano. Realmente a mí me ha tocado conocer y sustanciar casos en donde hemos tenido que ver violencia psicológica,
violencia sexual, abuso sexual, eh, situaciones que comprometen no solamente a estudiantes con docentes, sino también problemas entre estudiantes mismo. Recuerdo alguna vez un proceso en el cual una estudiante denunciaba haber sido violentada sexualmente durante un tiempo por una persona que era su enamorado, su compañero de estudios, y quienes compartían vivienda porque eran foráneos. Entonces era como que en cierto momento ellos decidieron, para ahorrar un poco, ir a vivir juntos, y fue una real tortura. Y eso obviamente son situaciones que de una u otra forma afectan el desarrollo académico de los estudiantes, y son situaciones en las que hemos tenido que enfrentar este proceso, toma de versiones, implementamos también hacerlo en cámara de Gesell, y situaciones bastante parecidas incluso ya al ámbito penal. Pero nos ha ido muy bien. Considero yo que el trabajo de estas comisiones dejaron precedentes, y no en el hecho de decir que simplemente se sancionaron a docentes con la separación definitiva, sino que de una u otra manera quedó sentado el hecho de que los tiempos van cambiando, y que si bien es cierto, antes no podías denunciar a un docente porque capaz y primero te salías tú antes que él, pero sabemos que ahora las instituciones generan estos espacios en donde sus derechos pueden ser protegidos, y donde han existido sanciones reales, donde se han evidenciado, se ha justificado procesalmente que han existido abusos, que han existido violencias, y que los estudiantes también han sido protegidos en sus derechos. Entonces, como digo, me ha enseñado mucho, y inclusive en el hecho de saber a veces cuando con un gran amigo, quien en ese entonces era el coordinador de bienestar estudiantil, él un poquito analizaba conmigo las patologías, ¿no? Él me enseñaba, y algo que yo nunca me voy a olvidar, de Gonzalito Erazo, mi gran amigo, me decía: lo que pasa es que muchas veces solamente nos fijamos en las lesiones de fuera, en las que se ven, en los aruñazos, en los golpes, en los moretones. Decía, pero la parte más importante del ser humano está acá. Si a la violencia que más debemos combatir es la violencia de acá. Son situaciones que a veces los chicos viven y que inclusive pueden llevarlos a tomar una decisión fatal. Claro. Nosotros conocimos casos en los cuales estudiantes estuvieron a punto de suicidarse, con amenazas de atentar contra su vida, o sea, atentando contra su vida, con amenazas de muerte reiteradas, inclusive en un caso, o sea, bastante fuerte, para lo que uno como abogado realmente se prepara, ¿no? Yo creo que para eso no estamos preparados, pero forma parte del trabajo. O sea, hay momentos en los que forma parte del trabajo, y de igual manera toca aprender, nos toca aprender mucho, y yo recuerdo que muchas de las experiencias que ya nosotros conversábamos, ya una vez que acabamos la diligencia, era un crecimiento, ¿no? Era verlo desde la parte médica, desde la parte psicológica, era ver desde la parte cómo lo mira el docente, e incluso cómo ver el estudiante, porque estas comisiones generalmente se conforman por personal docente, por el director de bienestar estudiantil, que de pronto cumple un perfil de médico, psicólogo, y también un estudiante. Entonces, ver desde la perspectiva de cada uno de los sectores que forman parte del sector educativo. Entonces era importante, y era un aprendizaje continuo realmente. Era un reto además. Pero qué importante, por ejemplo, el que estos protocolos ya, si bien es cierto, estén enmarcados en un área jurídica o en un ordenamiento, sean socializados. Nosotros hemos tenido varios procesos también disciplinarios en este sentido, defendiendo a los estudiantes y también defendiendo a los docentes, pero el comentario que surge es que gracias a la socialización que se ha dado por parte de la universidad, de las escuelas politécnicas, es que ahora, claro, los estudiantes pueden denunciar. Porque esto no quiere decir que recién existe la violencia psicológica o sexual o de cualquier índole, sino que recién ellos conocen que la entidad, que es la universidad, por ejemplo, puede precautelar sus derechos. Entonces es ahí donde nosotros insistimos, ¿no?, en la difusión del derecho en todas sus formas, si bien para los estudiantes, pues también para la gente en general.
La gente en general no sabe que tiene un derecho a una garantía constitucional, por ejemplo, o que tiene un derecho a acudir a una autoridad cuando se le vulneren los derechos penales, civiles, laborales, lo que sea. Entonces, vuelvo y repito, qué importante es que a través de las entidades públicas, que son los llamados a hacerlo, se pueda realizar esta socialización. Y ahora, obviamente, gracias a los medios de comunicación, también nosotros como abogados podemos de alguna manera el informar a la gente lo que puede hacer. Entonces, creo que eso ha cambiado. Hay casos también, casos y casos en los que normalmente se puede evidenciar que no siempre existe abuso, que no siempre existe violencia, y tal vez se puede mal utilizar también estos protocolos para beneficio político, para beneficio personal por parte de los estudiantes o para beneficio personal por parte de los docentes también. Entonces, sí es un tema bastante interesante que considero yo que, bueno, ahora vamos a entrar con capacitaciones en derecho administrativo, lo hemos hecho en penal, lo hemos hecho en constitucional, pero también es esta área tan importante y tan ligada al tema penal, con sus estructuras un poco diferenciadas, sí, pero que se tienen que hablar. Entonces considero en eso que está bien, o sea, de alguna u otra manera estas causas están ayudando a los estudiantes, están ayudando a los docentes y sobre todo a que las universidades ahora sean un apoyo también como autoridades para estas personas. Imagínense lo que fuera que un estudiante, producto de esta afectación, se retira de la carrera o producto de esto que y ha pasado. Que decida, y hay casos, exacto. Claro, y hay casos, y obviamente, y muchos de esos todavía no se conocen, no se han sancionado, pero claro que un estudiante está optando por quitarse la vida producto que el docente, la presión. O sea, yo creo que ya es grave que un estudiante quiera retirarse de la carrera producto del acoso de un docente. Es importante lo que tú mencionas de la difusión, porque a pesar de que quizás en este tiempo hay más conocimiento, yo creo que sí se necesita saber más. Creo que los estudiantes como tal lo necesitan saber, que sí hay excepciones, como lo ha dicho Cris, que en su posición de estudiantes a veces abusan también, en este caso de los docentes, pero hay una realidad, y es que el docente tiene una relación de poder con los alumnos. Entonces, por ese lado, o sea, sí hay el miedo también del estudiante, o sea, sí hay estudiantes que quizás se esfuerzan. ¿Cómo se mantiene? Y se esfuerzan y el docente no, y no les quiere, y a veces por eso hay una mala nota, una pérdida de carrera, o de hecho ya salir de la carrera como tal, retirarse. Entonces sí pienso yo que en ese tema sí se debería difundir un poco más. Sí, a ver, qué importante comentar este tema, y creo que hemos topado el punto más sensible. El hecho de la comunicación es efectivamente uno de los parámetros más importantes, o sea, de que se difundan estos lineamientos, estos protocolos, hacen que sean efectivos, porque como tú lo dices, si la gente no conoce, si la gente no sabe, ¿no es cierto?, que existen instrumentos normativos dirigidos a proteger, que existen procedimientos, obviamente en el momento en el que se encuentren cursando, digamos, o en causa de estas situaciones dañinas para su persona, no van a saber qué hacer. Incluso un poco más allá, hablando ya en el ámbito ya seccional, por ejemplo, un poco o falta un poco darle seguimiento al hecho de que hace unos pocos meses o semanas se aprobó también ya el protocolo de actuación establecido por la Junta de Protección de Derechos para niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro, las instituciones tienen esta obligación y están implementando estos protocolos. Y bueno, y te comento porque justo yo estuve en el lanzamiento del protocolo en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero yo también creo que sí, hace falta un poco más. Hace falta un poco más de difusión, porque no solamente son estos segmentos universitarios los que hay que cuidar. Yo creo que lo más importante es cuidar a nuestros niños. Hoy por hoy, la sociedad, cómo se la maneja o cómo se concibe la sociedad, sabemos que ya no tenemos esa libertad que teníamos antes, de que un padre, una madre sepa que su hijo está jugando en la cancha hasta las 6 de la tarde y no tiene la necesidad de ir a estar ahí pendiente y que qué pasó. Yo recuerdo en mi juventud, ¿no? Todos los muchachitos de
de mi barrio nos concentrábamos en la cancha, estábamos jugando desde las 2, 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, juega y juega. Y claro, y recién las mamás a las 6 por ahí ya salían a asomar, que no asoman los guambras, ¿no? Y a llevarnos. Y yo les pregunto a ustedes, a tus guaguas, ¿tú le dejarías salir 10 minutos solo a la esquina? Es complejo, ¿no? Ya perdimos esa libertad. Y perdimos esa libertad por cómo se desarrolló la sociedad, por el peligro que genera. Y el mismo hecho de que la sociedad haya cambiado, es importante que estos instrumentos se implementen, pero que también se socialicen, que sepan cómo actuar, ¿no es cierto? Porque inclusive a veces la violencia está dentro de los mismos hogares. Y de eso habla estos protocolos. Habla del hecho de saber cómo actuar, ante quién denunciar, quién te puede ayudar, quién puede darte información, quién puede ya actuar, quién puede generar ya una medida cautelar o una medida de protección, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los organismos llamados a intervenir? Y creo que eso muy poca gente realmente lo maneja. Saber inclusive cómo funciona o cómo se maneja la Junta de Protección de Derechos, creo que muy poca gente lo sabe, no lo conoce. Hay gente que no sabe ni qué es que la existe, Junta. Ni sabe qué es la Junta de Protección de Derechos. No saben que existe la Junta. Es importante lo que tú acabas de mencionar, Cris. Mira, justo en esta semana nosotros tuvimos la reunión de padres de familia, la inicial del colegio. Nosotros le cambiamos de colegio a mi hijito, valga decir esta opinión, ¿no? Porque en el anterior colegio este tema del protocolo de seguridad y de violencia, pese a que había un psicólogo, jamás nos dijeron. Obviamente conocíamos porque evidentemente Cris es abogado y tal, pero nos vamos a otro colegio y vemos que están socializando desde el departamento de DS protocolos de violencia, tipos de violencia, qué hacer frente a qué. Y yo creo que ya es cuestión de cada institución esta socialización, que parecería que, ¿para qué vamos a socializar? Si ya cada quien debería saber. No, yo creo que es muy importante porque, como dices, a veces la violencia empieza en el hogar. Entonces debería ser también un jaloncito de oreja para desde la casa ir formando a los pequeños, pero también en cada institución, porque todo empieza desde la escuelita. O sea, no sabemos puertas adentro de un aula, sea en inicial, escuela, colegio, e incluso la universidad, qué es lo que pasa. Yo he escuchado muchas veces en la misma U, por violencia de que nos está acosando un profesor, me quiero cambiar de carrera. A veces ha habido casos de 37 carpetas de estudiantes que se quieren cambiar de una carrera a otra. Y no hay 37 cupos, es imposible. Entonces, y es la desesperación de los estudiantes de querer salir de ese círculo de violencia que implementa un docente, porque sí hay. Imagínate, Estefita, que no puedas estudiar lo que tú quieres porque hay un docente que te bloquea ese desarrollo. Exacto. O sea, porque sabemos que el mismo hecho de ya tener un cupo en la universidad es bastante complicado, bastante difícil. Y que habiéndolo logrado, claro, tengas que decidir cambiarte de carrera porque hay un profesor que simplemente no te bloquea. O sea, generó en ti un tema de desconfianza, a veces un poco de humillación. Hemos tenido casos que también alguna vez se conoció. Pero como digo, ¿no? Los procesos están ahí para defender. Algo que yo también observé y comparto tu experiencia, porque creo yo y considero, de pronto valdría la pena revisarlo, ¿no? Creo que el modelo educativo implementado por el gobierno o reformado, bueno, el modelo educativo realmente es ese formato que siguen las instituciones, creo que obligó. Porque también en la reunión de padres de familia de mi hijito, de esta semana que también la tuvimos, yo pensaba llegar a la reunión de siempre. A la reunión de siempre, elección de padres de familia, elección de representante y salió. Pero también nosotros en la escuela de mi guagua tuvimos ese primer acercamiento que fue conjunto con toda la institución, en donde habló el rector, proyectaron unos videos, estaban dirigidos justo al tema que estábamos hablando, ¿no? A la violencia psicológica, al uso de pantallas, al tema de violencia familiar, sobre todo a los contenidos que están a la mano de nuestros niños en las redes sociales, los juegos,
y mucho de esas, ¿no? Entonces, subimos ya el grado y fue un poco ya más a la familia. O sea, fue la capacitación como que a modo general, o global, sí, digámoslo así, y al otro fue ya a lo interno, a la familia. Cómo se constituye la familia, cuáles son las medidas que en el interior del hogar se pueden tomar para evitar muchas cosas. Y realmente la profesora nos dijo, el día de hoy era esto lo que teníamos que hacer, y ni siquiera elegimos a la directiva de padres de familia. Claro. Entonces, creo yo que se va tomando conciencia y desde las mismas instituciones van creando estos espacios que son importantes. Desde las escuelas, sí, responsables también, pero sobre todo yo siempre he manifestado que esta es una responsabilidad de casa, de los papás, de las mamás. Siempre... Sí, pero si no tienes un instrumento jurídico no puedes actuar. Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, eso es lo que normalmente antes se formaba, ¿no? El tema de la casa, que los valores, todo. Pero si no tienes un instrumento como un protocolo para poder sancionar al docente, no puedes hacer nada. Eras tú contra el docente y el docente era el omnipotente, pero ahora ya no es así. Claro, yo te puedo comentar, por ejemplo, un poco que he podido observar de las instituciones de educación media. Por ejemplo, ellos tienen un cierto tipo de protocolo donde interviene el DS que tú mencionabas, y se hace inclusive, y ahora yo ya he visto instituciones, podría hablar como el Colegio San Felipe, ellos tienen ya un procedimiento normado y es un poco interesante porque ellos, cuando existe, por ejemplo, un conflicto entre dos niños, que generalmente es lo que pasa cuando son niños, entonces ellos lo que hacen es accionan interiormente a través del DS un pequeño expediente en donde se apertura una ficha, digámoslo así, le llaman, le entrevistan a un guagua, le entrevistan al otro guagua, eso yo lo asumo más o menos como unas acciones previas, ¿no? Asociándolo con un procedimiento administrativo incluso. Y convocan a una mesita, una mesa redonda que es como una mesa de conciliación, se les llama a los papás, se plantea el problema y se trata de llegar a acuerdos. Yo creo que simplemente el haber ya implementado un proceso de esa naturaleza, puedo decir que las instituciones están creciendo también en el tema de protección de derechos, porque no es que ya quedaba el criterio, porque antes nos quedaba el criterio de que el profesor, él decía quién es el que había tenido la culpa, y generalmente de pronto tenía la culpa el más inquieto, aunque no haya sido él el que empezó el problema. Pero ya decían, no, él ha de haber sido el que comenzó. No, ahora ya hacen este procedimiento chiquito y claro, vamos generando derecho. Juez y parte era el profesor antes. Así sí. es. Pero me parece correcto eso de socializarlo, tanto sea para los niños, adolescentes y también para los estudiantes que están en la universidad. Creo que es bastante importante esta situación. Cris, ¿en alguna ocasión quizás te tocó combinar tus dos profesiones? Entendemos que el derecho y la profesión del payasito son dos cosas completamente opuestas, pero quizás te tocó en alguna ocasión. ¿Tienes alguna anécdota de aquello? Bueno, sí tengo varias realmente, pero yo creo que la que siempre me acuerdo y son esas como que siempre cuando estás con tus amigos y te acuerdas, te las recuerdas y puedes recordarte una y otra vez. Bueno, es una que me pasó ya hace varios años. En la oficina, en mi oficina con mis compañeros, siempre hacíamos, bueno, sí, teníamos la costumbre y tenemos la costumbre de hacer la cenita de Navidad, ¿no? Entonces yo recuerdo que alguna vez yo pedí permiso el día siguiente a la cena, creo que si la cena la hicimos jueves, yo pedí permiso el viernes, porque el viernes era el día de Navidad, digamos, en las escuelitas, y ahí siempre hay trabajo. Entonces, bueno, de hecho, siempre lo hacía, ¿no? Entonces el día le pedía permiso. Entonces, bueno, yo ese día anterior, le dije el día de mañana, por favor, que me den permiso porque tengo mañana agendado unos eventos. Entonces mi jefe en ese entonces, recuerdo Silvia Pacheco, me dijo no hay ningún problema. Entonces al día siguiente nosotros, la fiestita se fue un poco de largo, pero bueno, yo ya a las 8 de la mañana estaba ya cambiado, maquilladito y ya trabajando.
Entonces, el tema es que nosotros hicimos antes de eso unos contratos de becas de estudiantes. Entonces, los contratos de becas son, por ejemplo, cada analista hacía unos 200, unos 150. Y bueno, y resulta que en eso, como lo hacíamos antes manual, yo me había equivocado en algunos contratos, de pronto el nombre, o habían errores en el contrato que habían regresado de financiero. Entonces, habían como 5 contratos míos que estaban de corregir. Y me llama la doctora, o no, me llama mi amigo, mi compañera, nuestra compañera secretaria, y nos dice, Cris, ¿dónde está? Tiene que venirse este rato a firmar unos contratos. Y no, pues yo ya estaba con todo el traje, y yo ya me iba de una escuela a otra escuela, entonces digo, Jessy, pero estoy de chicle. Me dice, yo no sé cómo haga, pero la doctora dijo que hoy tiene que salir firmado de esos contratos. Y dijo que este rato. Entonces, no, pues yo justo me acuerdo que estaba animando una fiesta en esta escuelita que hay por la vía Guano. San Ignacio. No, en la que es la casita, se me va el nombre de esta escuelita. Y digo, no, pues el rato que paso por ahí, me bajo un ratito, me subo a la oficina y firmo. Entonces me bajé del carro con los zapatones de chicletín, con el traje, y subí. Y claro, y digo, doctorita, ¿qué es que hay que firmar? Entonces la doctora regresó a ver, no sabía si reírse o enojarse, porque estábamos con esto de las equivocaciones. Entonces me dice, deje firmando, por favor, y váyase. Dejé firmando, que habían estado turistas, y salí igual de chicle a seguir trabajando. Entonces, sí, al inicio no, son cosas que uno se recuerda, se ríe. Pero, por ejemplo, cosas más bonitas todavía es que, por ejemplo, dentro de las instituciones en las que he trabajado, a veces te dicen, vea, Cris, no sea malito, ayúdenos de chicle para animar el evento de Navidad, ayúdenos de chicle para animar algún otro evento. Entonces, ya la gente, ya después, ya me veía caminando por la U de chicle, y no decía, este man está haciendo algo, debe estar animando algún show, debe estar ayudando en algo. Entonces, sí, algo así como, entonces me tocó ir a firmar contratos vestido de chicletín. ¿En algún momento has pensado ya acabar con esto? ¿Con el personaje? No lo he pensado. Primero acabas con el derecho y sigues con el chicletín. No, bueno, realmente sí, a veces lo que he pensado, por ejemplo, es que la carga, o sea, que la carga laboral del chicle baje un poco, tal vez, ¿no? Que pueda ir a animar las fiestas de pronto, digamos, ya solo por diversión. O sea, créeme que yo ahora lo hago, sí, me divierto y lo hago, sí, pero también por el recurso que me genera, ¿sí? Claro. Tengo que ser muy sincero. Pero claro, un día decir, ¿no? Que ya de pronto yo estaré pero yo lo aprovecho porque todavía estoy un poco joven. Porque digo, tal vez de pronto ya estaré un poquito mayor, ya se me notará un poquito más la edad, y de pronto ya la energía no sea la misma, de pronto ya así como el trabajo, yo creo que también nos va a pasar, ¿no? Totalmente. Nos va a pasar, entonces de pronto, claro, pero creo que yo sí me veo en algún momento animando, qué sé yo, la fiesta que alguien me diga, y ahora, ¿quién va a animar la fiesta del nieto? Digo, a ver, ¿cómo que va a animar? O sea, y ponerme mis trajes y volver a recordar y hacer lo que me gusta hacer. Sí, de igual manera creo que en el derecho nos va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber un momento en el que tal vez ya nos cansemos un poco porque la edad no perdona. Pero por ejemplo, yo también sí he soñado, ¿no? De pronto algún momento ya con una oficina, pero ya con gente nueva, con gente joven, que nos ayude, que nos inyecte esa emoción de hacer las cosas, e ir dejando legados también, ¿no? Ir dejando legados, a veces uno no sabe la gente con la que uno va a compartir, con la que va a trabajar, y claro, también creo que es necesario el tiempo para descansar. Serán años que
que todavía nos falte, pero en algún momento, claro, tendremos que descansar un poco. Al iniciar el podcast topaste un tema bastante interesante que era el poder desfogar el lado jurídico con el personaje. Creo que a muchos abogados nos hace falta el tener un desfogue. Unos lo hacen en el deporte, otros lo hacen en otra actividad. Entonces, ¿cómo te ha servido en ese aspecto? Por ejemplo, el estrés laboral que vienes manejando de lunes a viernes y llega el fin de semana y te olvidas del lado jurídico y te encargas solo del lado de la diversión. Sí, a ver, realmente yo me considero una persona que no sufre de estrés. Yo realmente no he sentido todavía ese peso de la carga laboral, incluso que a veces es fuerte y todo, pero los fines de semana para mí realmente sí es eso. Yo te puedo decir que lo más pesado de mi trabajo de chicletín es la parte en la que me estoy cambiando, maquillando y me traslado a la fiesta. Creo que eso es lo más. Porque yo, desde el momento en que empiezo a trabajar, desde el momento en el que estoy conectando mi parlante, de que estoy conectando los micrófonos, no sé, hay algo en mí que se enciende, ¿no? Es como ese interruptor de decir, o sea, ya empezó el chicle, o sea, vamos a trabajar. Ya les veo a los niños, veo la emoción de ellos. Tengo un show preparado. Hay cosas dentro de mí que ya están programadas. Pero yo te quiero comentar que algo que creo que es lo que más le gusta a la gente de mi show es la capacidad de improvisación. Y a veces yo suelo decir, no es que me cargo, ¿no? Pero sí suelo. Pero sí me cargo. Pero sí suelo molestar a mis amigos. Sí. Y yo sé decir entre broma y broma, ¿no? Pero sé decir. Pero tienes que tener en cuenta que yo no molesto a cualquiera. Yo solo molesto a mis amigos. y claro, y es verdad porque de pronto yo puedo hacer el show simplemente el guión, los juegos, los concursos que ya los tengo diseñados, que los voy preparados. Pero a mí lo que me encanta es mientras veo gente, voy saludando, les voy haciendo bromas, les voy llamando la atención. Pero claro, también me cuido de no hacer eso a una persona que no conozco, porque de pronto no sé cómo vaya a tomar la broma. A pesar que no suelo hacer bromas feas. Yo creo que el sentido del show mío siempre va un poquito a lo sano. Nunca, jamás en mi show escucharás tú una broma en doble sentido, a no ser que sea un show de adultos, que de pronto ahí sí ya se puede manejar algo de ese recurso, pero que realmente a mí no me gusta. Pero sí te molesto, por ejemplo, de tu profesión. Le digo, no, los abogados son mentirosos. Y la gente, no, pero si él también es abogado. O, por ejemplo, no sé, no, la gente que conozco de la política, a veces suelo decir, oiga, sí, a usted en algún poste le he visto, en algún cartel le he visto. Entonces, y otra, una anécdota, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez fui a una fiesta de un actor político muy conocido en Riobamba y que acababa de ganar una elección. Y yo recuerdo que la fiesta fue 2 o 3 semanas después de eso. Chuta, y yo entre mí tenía material. Y me lo pasé molestando mucho ese día. Y yo recuerdo que una amiga que estuvo ahí en el show, claro, era chistoso porque yo le lanzaba bromas medias elaboraditas, pero bonitas, no feas. Pero le regresaban a ver a él cómo reaccionaba, entonces él se reía y todos, ay. Y recuerdo que le digo a una amiga, oiga, chuta, creo que me pasé. Cris, se pasó mucho. Pero bueno, cosas así que pasan. Pero o sea, es que yo considero que también esa es la chispa del show de Chicletín, o sea, yo creo que la gente espera eso aunque digan que no. Sí. Es que no solo se ríen los niños, nos vamos a reír también los adultos, y creo que esa es la chispa, el plus, y que por eso eres el payasito más cotizado aquí en Riobamba. No, gracias por esa deferencia, ese comentario, ¿no? Para ir culminando el podcast, que considero ha sido muy, muy enriquecedor, tú conversabas al inicio y también yo conozco que, bueno, este personaje te ayudó también hasta económicamente cuando recién iniciabas. Entonces, ¿cómo tú puedes
aconsejar a los estudiantes. Hay muchos foráneos, hay mucha gente que viene de afuera, hay muchos estudiantes que tal vez tienen recursos económicos mínimos para que puedan solventarse su vida, más aún cuando tienen, por ejemplo, ya una familia de por medio, y no solo esperar el graduarse para poder generar un ingreso. Tomando en consideración que nuestra carrera siempre ha sido conocida por, es que son muchos abogados, pero ojalá haya para todos, o esperemos que logres. Yo considero que eso, bueno, es una creencia que no es del todo cierta, porque todo se va a dar en base a los esfuerzos que tú tengas y obviamente en las capacidades que vayas adquiriendo. Pero ¿cómo podría un estudiante hacerlo? En el caso tuyo, tú lo hiciste a través, por ejemplo, de este arte, pero ¿cómo deberían los estudiantes de hacerlo? Sí, tocas un tema muy, muy bonito y que cuando también he tenido la oportunidad de dar clases o de dirigir algún grupo, y yo siempre les digo, ánimo chicos. Digo, si yo pude, cualquiera puede. Y yo recuerdo uno de muchacho bastante ilusionado, enamoradizo, podríamos decirlo así. A veces se comete ese error de tener hijos a muy temprana edad y es un problema, ¿no? Pero la fortaleza de uno tiene que estar en afrontar los problemas. Entonces, yo recuerdo, yo trabajaba, además, cuando yo estaba estudiando, yo trabajaba con mi amigo abogado, que te digo, con Javi Pérez. Yo trabajaba de lunes a viernes. Si tenía clases en las mañanas, me iba donde las tardes a aprender. Y claro, hacer de licen, ¿no? Las citaciones y todo, y haces los trámites, vas ganando un dinerito. El fin de semana me iba a trabajar, a animar mis fiestitas infantiles. Y claro, lo que nunca debemos perder es el horizonte. O sea, no debemos perder el objetivo. Porque mientras el objetivo está presente, mientras tú sabes o te trazaste una meta, sabes que estos son los pasos, son los escalones, pero algún rato vas a llegar al objetivo. Y creo que, al menos en el caso de nosotros, el primer objetivo es graduarse. Y porque aunque la gente a veces diga, ¿no? El título sí pesa en el hecho de poder proyectarte a un ámbito profesional. Y más allá de eso, nunca darse por vencido. O sea, nunca darse por vencido y ponerle mucho empeño a lo que uno quiere llegar a ser. Pero no quedar solamente en el ser, sino tratar de mejorar cada día. Y por eso yo recuerdo que incluso en las condiciones que yo tenía, y yo me gradué en el 2010, 2011, pero yo en el 2012 ya estaba estudiando mi primera maestría. Yo ya estuve estudiando la maestría en Derecho Constitucional en la Uniandes. Antes no habían aquí las maestrías. Yo te estoy hablando, y yo empecé a estudiar en el 2012. 2012, sí. Entonces me seguía formando, seguía preparándome. No me he quedado ahí. Hace no mucho terminé mi maestría en Derecho Administrativo. Y créeme que yo te puedo decir que me falta todavía mucho más por estudiar. Yo manejo bastante en mi actual trabajo, manejo bastante el tema de compras públicas y a veces siento que me falta, entonces voy a estudiar otra maestría en contratación pública. Entonces yo creo que ese es el horizonte que uno debe perder, de seguirse formando, de seguirse preparando y de tratar de ser mejor. Gracias, Chris. Gracias por este podcast. Considero que hemos topado temas bastante importantes, delicados, tal vez en ti, de mucho sentimiento también. Entonces, gracias por esta amistad y considero que va a ser de mucha valía. Steffi, tal vez algo que decir. De igual manera, agregar a lo que dice Chris, reiterarte el sentimiento de gratitud, Chris. Creo que aparte de conocer tu trayectoria como abogado, conocemos a esa persona que tiene un corazón gigante, y qué gusto tenerte aquí sentado con nosotros. Para nosotros es un honor realmente que tú estés aquí. No, el honor en realidad es todo mío. Como dije al inicio, estaba pendiente esto y realmente formar parte de este espacio que ha tenido un efecto
tan positivo en la gente, en los estudiantes de derecho, en la comunidad del derecho, que que han demostrado ustedes que este espacio puede traspasar fronteras. Para mí ha sido una alegría ver cómo este espacio ha ido a otros países, ha traído gente con trayectoria profesional bastante importante, ha generado tanto espacio, ha generado tanto conocimiento, han dedicado tanto a la formación inclusive de los nuevos profesionales. Yo realmente soy el honrado de poder estar en este espacio, en Ergo Podcast, que yo lo sigo desde el inicio realmente, siempre, y siempre cuando Chris comparte los videos, a veces me doy un tiempito, a veces trato de verlos, y digo, no, o sea, lo que hace Chris, más allá del tema, yo digo, inclusive en lo económico, este es un valor que ustedes lo tienen, pero para lo que viene, o sea, para las nuevas generaciones incluso. Yo creo que más bien el reconocimiento es para ustedes. Gracias por invitarme a este espacio, gracias por compartir estos momentos, y ojalá nos veamos muchas veces más. Seguro que sí. Gracias. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.